En toda fiebre, la anamnesis y la exploración física son fundamentales para el diagnóstico. Debemos de interrogar siempre al paciente sobre ciertas enfermedades crónicas predisponentes, como diabetes mellitus, cirrosis, insuficiencia renal crónica, cáncer. Además, debemos de interrogar si el paciente tiene algún factor predisponente, como valvulopatía, sonda uretral, derivaciones de líquido cefalorraquídeo, marcapasos, que pueden predisponer a las infecciones. Preguntar si ha tenido cirugía o manipulación reciente, si ha tenido contacto con otros pacientes que hayan tenido fiebre, contacto con animales, viajes al extranjero, hábitos tóxicos, o si ha tomado fármacos, sobre todo fármacos recientemente. Algunos fármacos pueden producir fiebre. También es importante interrogar sobre fármacos que pueden quitar la fiebre, como antiinflamatorios, corticoides, antipiréticos. Un aspecto importante es la duración de la fiebre. Más del 90% de las fiebres que duran menos de una semana son de etiología vírica. Sin embargo, una fiebre que dura más de 3 semanas pocas veces es de etiología vírica. Por otra parte, aquellas fiebres muy prolongadas es menos probable que sean de origen infeccioso. También es importante el patrón de la fiebre. Una fiebre con grandes variaciones a lo largo del día y acompañada de tiritona es muy sugestiva de infección piógena. A veces, en la exploración física, el estado general nos puede sugerir gravedad. Datos como agitación, desorientación, sudoración fría, taquipnea, pueden sugerir una infección grave. La exploración física es muy importante. Algunos datos de la exploración nos pueden sugerir gravedad, como por ejemplo sudoración fría, taquipnea, confusión, agitación. Otros datos de afectación focal nos pueden sugerir la localización de la enfermedad, dolor abdominal, artritis, signos meningios, etc. Algunas veces, algunas alteraciones que se encuentran en la exploración física no aparecen inicialmente. Por eso es muy importante reexplorar siempre al paciente. A veces aparece un soplo que no se auscultaba inicialmente, aparece una lesión cutánea que no se veía inicialmente, por ello se debe reexplorar continuamente al paciente. Las pruebas complementarias siempre deben de ser interpretadas en el contexto clínico del paciente. Su realización dependerá de la sospecha diagnóstica y de los datos clínicos de gravedad. Algunos hallazgos de la analítica pueden ser sugestivos de sepsis, como deterioro agudo de la función renal, descompensación de una diabetes, acidosis metabólica, etc. En el hemograma es frecuente encontrar en infecciones leucocitosis con neutrofilia, que es sugestivo de infección bacteriana, pero otros cuadros no infecciosos también pueden dar leucocitosis con neutrofilia. Lo que sí es muy sugestivo de infección bacteriana es un aumento del número de bandas. Hay infecciones graves bacterianas que cursan con leucopenia, que además también se puede dar en cuadros víricos. Otros biomarcadores como la PCR, la velocidad de sedimentación globular, la procalcitonina, aunque se elevan en procesos bacterianos, también pueden elevarse en otros procesos no infecciosos. Por tanto, son marcadores inespecíficos de inflamación. Una prueba muy importante en todo paciente con fiebre es la recogida de hemocultivos. ¿Cuándo se deben de recoger hemocultivos? Pues, en primer lugar, en todo paciente que tenga fiebre y que no sepamos su etiología, o en un paciente que sospechamos que tiene bacteriemia o fungemia. Idealmente, los hemocultivos deberían ser recogidos en plena tiritona o al comienzo de la fiebre, que es cuando realmente son más rentables. Al menos se deben de recoger 2 hemocultivos y siempre deben de ser recogidos en 2 sitios de venopunción diferentes, siempre. Además, si hay datos de infección focal, se deben de recoger cultivos de otra zona, donde haya pus, donde haya un absceso, orina, en función de la sospecha clínica. En general, un paciente, cuanta más edad y más factores predisponentes tenga, más posibilidades tendrá de tener una infección bacteriana y que ésta sea grave. Así, ciertas enfermedades, como por ejemplo cirrosis en un estadio de Childs avanzado, diabetes avanzada con afectación de órganos, cáncer, especialmente cuando se asocia a neutropenia, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis,
Este tipo de pacientes tienen una gran predisposición a tener infecciones bacterianas y que estas en general son más graves que en la población no inmunodeprimida. Otros factores predisponentes, como por ejemplo una prótesis cardíaca, una sonda uretral, un paciente que ha tenido cirugía reciente, pueden predisponer a una infección grave. Hay algunos datos de la exploración física que nos pueden sugerir una infección potencialmente grave. Uno de ellos es la tiritona. La tiritona es un estremecimiento, un temblor, una sensación de castañeteo de dientes que puede durar minutos y que generalmente indica bacteriemia, aunque algunas veces algún proceso vírico o alguna enfermedad no infecciosa puede darlo también. Un paciente con agitación, disminución del nivel de conciencia, sudoración fría, taquicardia desproporcionada, nos puede sugerir que tiene una infección grave. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta que no toda fiebre significa infección. Algunas enfermedades como neoplasias, vasculitis, la gota, la trombosis venosa profunda pueden causar fiebre. Cuando una fiebre no responde a los antibióticos, y especialmente cuando el paciente no se deteriora, pensar siempre que esta fiebre puede ser de causa no infecciosa o que puede ser vírica. A veces, en estos casos, el paciente está con antibióticos y como persiste la fiebre, se ponen más antibióticos, cuando los antibióticos pueden ser una causa de fiebre. En estos casos, la retirada de antibióticos consigue la desaparición de la fiebre. ¿Se debe tratar la fiebre? Hay razones para no tratarla. En los modelos experimentales, la fiebre es un mecanismo defensivo frente a la infección. Por otra parte, la fiebre puede enmascarar síntomas y dar una falsa sensación de seguridad. Por otra parte, cuando ponemos antibióticos, la respuesta de la fiebre a los antibióticos nos sirve para monitorizar su eficacia. Además, los fármacos tienen efectos secundarios. ¿Qué razones hay para tratar la fiebre? Bueno, la fiebre aumenta el consumo de oxígeno, lo cual puede ser contraproducente en enfermedades cardiopulmonares avanzadas. Por otra parte, puede precipitar convulsiones febriles en algunos niños predispuestos. Especialmente en ancianos puede producir cuadros de delirio que mejoran con antitérmicos. Y por otra parte, en pacientes muy sintomáticos pueden aliviar los síntomas, la cefalea, mialgias, etc. Bueno, en conclusión, más del 90% de las fiebres son procesos banales secundarios a procesos víricos. Unas pocas veces la causa de la fiebre es una infección bacteriana potencialmente grave. La historia y la exploración física son fundamentales para su diagnóstico precoz y siguen siendo las mejores herramientas que tenemos.